está súper apretado, es el apunte más largo, lo van leyendo, pero está súper apretado porque hay mucho más contenido. Yo imagino que yo tomé esta materia y en un seminario y tenía 80 minutos, y en la noche ni siquiera eran 80, eran 60, porque saben cómo son los horarios, y siempre fue la última hora. Creo que a partir de que ya es el profesor universitario, voy a empezar a plantear más textos, sobre todo como bibliografía complementaria para quien les interese. Pero a nivel de cuestión obligatoria, en esta unidad 4, lo importante es que podamos entender a qué se refiere la perspectiva de género. La perspectiva de género tiene que ver con los estudios de género, comienzan a partir de explorar que en la mayoría de las sociedades se esperan cosas distintas y que esas cosas que se esperan distintas de los dos géneros que se reconocen desde el sistema sexual binario, esas cosas diferentes que se esperan se vuelven exigencias. Tiene que hacer esto porque es hombre, tiene que hacer esto porque es mujer. Y esas exigencias, además de ser desiguales, son dañinas. Más para las mujeres y para las otras identidades, por una cuestión de desigualdad, pero también, y eso es lo que me interesa mostrarnos como varones, también para los varones es dañino. ¿Está? Y por eso tomé algunos ejemplos. Creo que en el aspecto laboral se ve claramente la desigualdad, y creo que en el aspecto de la masculinidad y los comportamientos temerarios se ve claramente el costo que pagamos. La clase pasada yo les decía, morimos más jóvenes, nos jubilamos más tarde. Que alguien me explique por qué no. Las leyes de jubilación nos jubilamos más tarde. Es más fuerte el hombre. Tiene que aguantar más tiempo en el sistema. Para eso son los explota. Nos enfermamos más seguido, nos accidentamos más seguido. Hay videos sí, de esto, así, hechos de modo gracioso de por qué los hombres nos accidentamos más seguido y todas las cosas que hacemos. Bueno, pero eso ya es culpa de ustedes. O sea, sí, hay desmiento. Sí. Y también hay un sistema que sostiene eso. Sí. Porque si no lo hacemos, pagamos el otro costo. No, eso es en cuanto a lo laboral. Los videitos donde, ¿por qué el hombre muere antes que la mujer? Que se ponen a hacer experimentos raros. ¿Y no viste que todos esos experimentos raros son cuestiones vinculadas a un arreglo, a una reparación, a una cuestión de poner el cuerpo? También. Entonces, Rita Segato, justamente, una de las cosas que más le critican desde algunos sectores de los feminismos, ella se define como feminista, anticarcelaria y antipunitivista. Porque ella plantea, obviamente, que al que delinque le corresponde una pena, pero no se resuelve con la pena y mucho menos con el endurecimiento de la pena. Ella dice, hay toda una estructura que sostiene eso. Y hay que trabajar en esa estructura, propone ella. Yo hice un trabajo de investigación para una formación en donde yo les planteaba a estudiantes del sexto año, fuera de lo que fueran las agresiones físicas y todo lo tipificable como delito, les proponía agresiones sexuales comunes, creo que le puse. A ver, no lo pongo para leérselo. En donde yo planteaba que, tomando a Rita Segato, que hay un montón de agresiones sexuales que no son tipificadas como delito, todavía, ¿no? Y yo les planteaba ejemplos a mis estudiantes, como el acoso callejero, el apoyar o tocar en el colectivo o en el boliche, o simplemente seguir a alguien por la calle sin decirle nada. Hay un montón de conductas que son agresivas, pero que no son delito. ¿Se entiende? Y sobre eso, yo les pregunté a mis estudiantes, les hice un papelito anónimo, les dice, pongan género y edad. Era anónimo, entonces yo ponía varón 16, varón 18, mujer 17, mujer 18. Y les preguntaba, respecto de estas conductas, de estas agresiones sexuales,
que eligieran entre 7 alternativas cuáles habían sido las 3 más habituales en el último año. Pero se las quiero leer para no inventar. Agresiones sexuales comunes. Lo voy a leer porque es cortito. Se define así, agresiones sexuales comunes, a toda actitud que intimida o ataque a la esfera sexual o a la intimidad de una persona o grupo que sea vivenciada como tal, es decir, por la persona que es atacada, por no ser consentida y que no es tipificada como delito. ¿Tá? Pueden ser agresiones físicas como tocamientos, contactos intimidatorios, hostigamiento por seguimiento o acorralamiento, así como agresiones verbales, como cualquier forma de acoso callejero, y virtuales a través del uso de dispositivos tecnológicos y redes sociales. ¿Se imaginan de qué estamos hablando? No. Nada de esto es delito, pero existe. Se construye este concepto a partir del análisis de algunos aportes de la doctora Rita Segato, antropóloga argentina, que se define su posición como feminista anticarcelaria. Dice, el crimen de violación, acto tipificable en la ley, es la punta de un iceberg. La mayor parte de las agresiones sexuales no pueden ser transformadas en crimen porque constituyen el mundo y la forma en que vivimos. Es la punta del iceberg de un comportamiento social extenso que es una espiral de violencia, cuyos innumerables actos y prácticas perfectamente estabilizados en las rutinas cotidianas, en todos los ámbitos, no son ni pueden ser criminalizados por la ley, pero constituyen el semillero, el caldo de cultivo, de donde germinan los agresores. Y por eso la ley no está consiguiendo parar en ningún país este tipo de crímenes. Ha proliferado la legislación, han proliferado las instituciones, las políticas públicas, y el crimen contra las mujeres solamente crece. Hay que desbaratar el semillero, dice Rita Segato, no solamente cortar los suyos. Hay que trabajar en la sociedad. Entonces, ¿qué fue lo que yo les planteé? Yo les planteé 7 categorías, 7 tipos de conductas, que se las voy a leer. Yo les planteé 7 tipos de conductas y les digo, lo que ustedes tienen que elegir es cuáles son las 3 con las que más se identifican en el último año. La agresiva, que sería justamente el acto de intimidar, el ataque a la esfera sexual, lo que se definía al principio. La otra era complicidad, son aquellas personas que no cometen la agresión, pero estimulan, promocionan o alientan a alguien para que lo haga. ¿Se entiende? A eso yo le puse el nombre complicidad. Participación, le puse a aquellos que no cometen la agresión ni estimulan al otro, pero lo celebran cuando otro lo hace. Y a veces defienden al agresor cuando se lo acusan. Protección, son aquellas personas que o se defienden de una agresión de este tipo o defienden a otra persona cuando ven que está ocurriendo la agresión. Indiferencia, son aquellas personas que ven y no les importa o directamente no hacen nada. Prudencia, son aquellas personas que ven, reconocen la agresión, pero no hacen nada por miedo. Por miedo a que la agresión se vuelva contra ellas o que se agrave contra la persona que deberían defender supuestamente. Y la última es indefensión, que tiene que ver con la persona que recibe la agresión y no se sabe defender. ¿Se entiende? Se las leo de nuevo rápido. Agresión, complicidad, participación, protección, indiferencia, prudencia e indefensión. Entonces, lo que tenían que hacer mis estudiantes era poner en un papel su edad, su género autopercibido y elegir las 3 de estas 7 con las que más se identificaban en el último año. ¿Está? Entonces, agresividad, 3 mujeres, 8 varones. Habían agredido a alguien según estos términos de los no delitos. Complicidad, 7 mujeres, 21 varones. Participación, 4 mujeres, 16 varones. Protección, 20 mujeres, 15 varones. Indiferencia, 9 mujeres, 12 varones. Prudencia, 22 mujeres y 22 varones. Indefensión, 19 mujeres y 2 varones. O sea, ¿qué es lo que vemos rápidamente?
que es más frecuente la conducta agresiva en varones y es más frecuente la conducta de indefensión, o sea, de haber sufrido la agresión y no saber defenderse, en mujeres. Pero ¿Entiendes? 50 eran los alumnos de ese. Sí, sí. Es interesante ahí. Pero después, disculpa, hay tres que son. después cuando vemos lo otro, complicidad, participación, protección, indiferencia y prudencia, fíjense que el total eran, creo que, 60 adolescentes, 32 varones y 28 mujeres. Ahí está. Fíjense que de estas 60 personas, 28, más allá del género, reconocen haber sido cómplices, es decir, haber estimulado a otro para que agreda. 20 reconocen haber participado, es decir, no hicieron la agresión ni alentaban, pero le festejaban y le defendían al agresor si alguien los acusaba. 21 reconocen haber sido indiferentes, es decir, no dar bola a la agresión que estaba ocurriendo. Y 44 reconocen haber tenido miedo de intervenir. ¿Se entiende? ¿Cuál es la propuesta de esto? O lo que dice Rita Segato. Solo se trabaja con los 11 agresores, 8 y 3, y con las 21 víctimas, 2 y 19. Y Rita Segato dice: hay que trabajar con todo el resto. Hay que trabajar con los cómplices, los que participan, los indiferentes y los prudentes, para ensanchar los que protegen. Es que en algún momento algunos de todos esos que están en el medio, que no se trabajan, se pueden Da el transformar. ¿Y sí? Sí. Son futuros agresores o futuras. Alguno de esos de ahí sale, porque también ese es el tema que quiero que quede claro. Los varones rápidamente nos defendemos: yo no soy ningún violador. Pero las mujeres plantean: todas tenemos una amiga abusada en el entorno y nadie tiene un amigo abusador, no nos dan los números. ¿Está? Entonces, es importante ver esto. En nuestros entornos tenemos que trabajar conductas de protección. Y yo siempre les doy este ejemplo a mis estudiantes. Obviamente que no podemos en todos los entornos. A ver, yo con mi familia, con mis hermanos, mi cuñado, mi viejo, le puedo decir: che, o sea, en el asado de los muchachos también. En el aula ni hablar. Ahora, siempre les doy este ejemplo. Yo, durante muchos años que viví en Nueva Córdoba, estaban haciendo un edificio al frente, que tardaron mucho tiempo en hacerlo. Todos los días salía yo y veía que le gritaban cosas a las chicas de Nueva Córdoba que pasaban. Todos los días. Y yo no me iba a pararle a 5 albañiles y decirle: machista de mierda, ¿cómo le va? No. Porque me revolean con algo, me tiran una piedra al auto, me marcaban a mi pareja. Obviamente que eso no lo iba a hacer. La actitud es prudencia, por miedo no lo hacía. Obviamente que en ese sector no me voy a... Lo único que atinaba a hacer es, bueno, mientras pasaba una chica y le gritaban cosas, yo me quedaba ahí. Porque si alguno se bajaba y se cruzaba, y bueno, ahí sí. Si alguno nunca ninguno cruzó la calle. Y eso también tiene que ver con el objetivo. Rita Segato dice: no tienen el objetivo de seducir. Ninguno espera que a una chica a la que le están gritando de todo se dé vuelta y les dé el Instagram para que salgan esa noche. El objetivo es intimidar, por eso ella dice que es una cuestión de poder. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿cuál es el planteo? Sobre todo que los varones, pero también las mujeres en los entornos cercanos, empecemos a poner límite a este caldo de cultivo. Porque no vamos a frenar a un violador o un abusador en el momento, probablemente. De eso se ocupan también las autoridades y demás, de cuidarnos de ese pasaje del acto. Pero sí, si se achica, dice Rita Segato, si se achican los números de cómplices, de participación, de indiferencia y de prudencia, se agranda lo de protección, esa punta del iceberg queda mucho más expuesta, es mucho más difícil que eso ocurra. ¿Se entiende? No quiero entrar en la polémica de la política, pero un poco lo que se plantea a partir del intento de asesinato de jueves. Que en el caldo de violencia circulante es más probable que algo de eso pase. ¿Se entiende? Y que ahora todos son, unos son víctimas porque lo usan políticamente, los otros son víctimas porque nos están acusando de que es culpa nuestra. Pero es un poco eso. Mientras más violencia, más confusión, es más probable que alguien pase al acto. Mientras menos violencia, mientras más límites a ese tipo de discursos de odio, de actitudes
violentas y discriminadoras, el que lo hace queda más expuesto. También lo trabajo con mis amigos de esta manera. Tengo amigos muy cerrados. Tengo un amigo que una vez fue a ver a Abel Pintos con la hija y detrás de él había una pareja de varones que estaban acariciándose, besándose, y él le dijo a la hija: anda a comprarte una coca. Cuando compró una coca y se dio vuelta y le dijo: muchacho, no quiero cosas raras que te haga con mi hija. Les marcó así. Yo digo: vos sos un pelotudo, le digo, vas a terminar en cana, le digo. Ya no podés hacer esas cosas. ¿Sí? No, que sé yo. Además la hija es súper abierta, no se iba a asustar, ni mucho menos. Entonces yo lo que le digo a mis amigos que son más cerrados, le digo: mira, si no lo haces porque crees que tenés que hacerlo, al menos empieza a abrir la cabeza, porque en algún momento vas a quedar vos en el lado de la minoría. Antes, estos chicos a los que vos le dijiste eso, eran la minoría sometida. Hoy, hay leyes que avalan, hay leyes que sostienen, hay más apertura, y vas a terminar vos del lado de la minoría. Y le digo: y evidentemente la pasas cada vez En peor. ese caso, profe, ¿qué piensa de dos casos que puede mencionar? El de Almejer, que fue como... ¿El de qué? El de Almejer y de yo No sé de qué me... Ah, de no Johnny sabe Depp. usted qué se executaron. Y después de la chica esa que mató o sea, hablando de caso cerrado con este cambio de paradigma o de poder, así por decirlo de alguna forma. Pero es como que también en esos casos como que se usó la bandera feminista para victimizar, bla bla más, ya que te ejerce cualquier cosa menos. Es que las denuncias falsas existen. Claro. Lo que pasa es que hasta acá son un porcentaje tan ínfimo en comparación con lo otro, que es un riesgo y es todo un problema. También tengo un amigo que conozco a la mujer y la denuncia. Que terminaron en cana por denuncias. O sea, no Sí. es algo que cosa que No, por eso te estaba diciendo. Tengo un amigo que estuvo 2 años sin ver a la hija por una denuncia falsa que le hizo la mujer. O sea, existen las denuncias falsas, no podemos no verlo. Y por eso no podemos dejar que se trabaje en los extremos, sino que hay que trabajar en la educación en el medio. ¿Se entiende? Ahora, también sabemos que las denuncias falsas son ínfimos en porcentaje respecto de las denuncias reales y respecto de lo que ni siquiera llega a denunciar porque o está el caso de que lo denuncian el esposo y a los 3 días lo perdonan, vuelve el esposo, la denuncia sigue y el esposo termina en cárcel porque no respetó la distancia. Y además hay una cuestión muy complicada en eso también cuando un tercero hace la denuncia. A mí pasó en la pandemia que escuchamos un vecino y escuchamos el maltrato y en un momento dijimos: se están peleando, son 2 adultos, se pelean, está de igual a igual, y en un momento dijimos: no es de igual a igual. Y llamé a una amiga que trabaja en la SENASP y le digo: che, ¿qué hacemos con esto? Y me dice: muy complicado hacer una denuncia concreta porque muchas veces pasa, llega la policía, cae, se lleva al tipo, pero al otro día la mujer lo invita porque no lo consideró una situación de este tipo. Entonces, también es difícil. ¿Se entiende? La intervención externa es muy difícil. En la cena, o sea, mucha bola no dan. Hay muchas quejas en la cena también, sí. Le dijeron: mira, todavía no pasó a mayores, en realidad no. O sea, no hacen una prevención. Tiene que estar el delictivo. No, y también no sabes si te la estás por matar, porque por ahí puede hacer la denuncia y se agrava la situación. Se lo llevan al tipo 3 días, la mujer lo vuelve a llamar y vuelve, y ahí sí comete una agresión más fuerte por el enojo de haberse fumado 3 días afuera o 3 días en casa. Entonces es muy difícil. Es que eso pasa muchas veces, porque cuando se hace una denuncia, muchas veces se cree que la policía no va, o la fiscalía no va a actuar en este caso, pero muchas veces sí actúa, claro. Eso es la consecuencia. Pero por eso sí, nuestro rol, en las escuelas hay protocolos en donde tenemos que informar, y son los directivos que están asesorados y los equipos técnicos los que van a intervenir, gabinete y demás. Pero nuestro rol como docente es trabajar en este margen que plantea Rita Segato, no en los extremos de víctimas y agresores, sino en todo el resto de la sociedad,
para lograr que disminuyan estos discursos de odio, más discriminadores, marginadores, y que aparezcan más herramientas de cuidarnos, de protegernos, de entendernos entre nosotros. ¿Se entiende? Porque achicando eso, se achican también los extremos, quedan cada vez más expuestos. Esa es la parte que nos corresponde como docentes. Lo otro le corresponde a la policía, al juez, a los fiscales. Se nos escapa. A mí me pasó un caso que cuando no se dio cuenta porque no se cuentan esas cosas de la escuela, pero es pago y al mismo tiempo no es pago lo que pasó. Estaban los chicos portándose más, bueno, y ya empezó que aquí le hace esto, que aquí le hace lo otro, bla, bla. Entre todas esas acusaciones, me acusan que una nena y un nene se besaban en cierto momento. ¿De qué? Se besaban. 8 años. Aguas primarias, claro. Sí. Bueno, venga, ¿qué pasó? Estaba justo un chico estaba faltando y me empezó a contar la nena que en realidad ella no quería besarlo. Claro. Que venía y la besaba y qué cosa. Y digo, ¿esto hace cuánto está pasando? No, ese pasó, ya le pasó un par de veces. Y no, ¿y por qué no sale, señor? Y ya eso yo, no, porque me van a retar a mí, mi mamá me va a castigar, no voy a poder ver a mi hermano, bla, bla. Y yo le decía, no, pero vos tenés que contar, es algo que tenemos que saber, yo le tengo que contar esto a tu señor de lado. Y ella me lloraba y ella era la que no quería contar el problema. Y yo le decía, no, pero vos tenés que contar, y aparte estaban las otras amigas y que lo contaban, y vos tenés que contar, bla, 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 y digo, bueno, está bien, te voy a dar esta opción, digo, si vos que mañana no le cuentan a usted, le voy a contar porque tampoco es tan grave el problema, se podía pasar un día o dos, que cosas para que no me entra para el día. Si usted no le cuenta, le cuento yo, porque digo, no, profe, pero que venía y me habla, no, profe, digo, pero ya sé que uno quiere, pero... Está como con 19. Yo le hace falta una virtual. No, me estresa mucho más. La semana que viene estaremos pasando las dos consignas de este segundo parcial que yo les comenté, artículos periódicos que van a analizar, buscar conceptos, explicar, fundamentar. Y la última semana de septiembre les estaría dando el plazo de entrega para que octubre las 3 clases que tenemos las dediquemos de lleno al trabajo final, sea en condición de promocionales o de regulares. ¿Está? Esa es la idea. De nuevo, la idea, y al recuperatorio, si alguien tiene que recuperar, creo que de acá no hay nadie que tenga que recuperar. Pero bueno, si alguien llega a ir mal en el segundo parcial, suponemos que no, porque le vamos a dar tiempo y vamos a trabajar las consignas. No debería. No debería. Pero la idea es que cuando rindan el final, sea el coloquio o la discusión regular, sepan que lo que vienen a presentar está aprobado y simplemente definamos acá la nota. Esa es la idea. ¿Está? ¿Alguna duda de eso? Sí, ¿cómo va a ser la instancia evaluativa? ¿Va a ser en grupo? ¿Va a ser individual? Las dos que quedan, que es el segundo parcial y el final, en las mismas condiciones. De A1, de A2 y hasta de A3. Ah, perfecto. El parcial les voy a dar un tiempo de entrega suficiente para que lo podamos revisar acá en clase de la consigna, lo puedan hacer y que yo lo pueda corregir. Y el final le vamos a dedicar a octubre para que lo preparen, se saquen cualquier duda acá. Y entiendo que cuando nos den la fecha, la mayoría va a ir al coloquio, va a ser en noviembre, cuando nos den la fecha, entiendo que tenemos toda la tarde, desde las 6 de la tarde hasta... Entonces la idea va a ser que estando todos presentes y estén en la condición de coloquio, no sé si van a poder todo, pero algunos grupos que puedan presentar su propuesta frente al resto. ¿Me puede repetir la fecha ¿De qué? del segundo parcial? ¿Cuándo tenemos que entregar o lo vamos viendo? Todavía no tengo la fecha. En teoría, si hoy terminamos con esto, Bien. el lunes que viene trabajamos las consignas y van a tener todo septiembre, pero sin posibilidad de rehacer. Bien. ¿Está? La idea es que lo vayan trabajando, sobre todo en la semana del estudiante, y vamos a tener un lunes más en septiembre, como para que si en lo que están avanzando tienen alguna duda, sacarse las dudas y bueno, lo que queda de septiembre ya entre 30 de septiembre, creo que cae viernes y es feriado.
Sí, es feriado, porque es exagerado. No es feriado, es un asueto. Sí, una sorpresa. Tres Un asunto jueves. administrativo en la capital que adhiere la provincia en la capital. No hay clase. No hay clase, entonces. Siempre como es. Para lo que no. ¿Es lunes? Acá es jueves. Ah, Es bueno, lunes. viernes. ¿Qué jueves? Jueves 30. No, viernes. Viernes. Viernes 30. ¿Viste el maná? ¿Qué Eso, pasó? más o menos. Deberíamos llegar bien más allá de lo apretado que trate de que sea esto. Así que bueno, vamos con esto. La idea era ver si llegaba ahí más, pasaba las 9, arrancamos. Bueno, básicamente venimos viendo esto. Esto se lo explica en un cuadrito, la unidad 4, medio repaso. Sexo, se refiere a lo biológico, natural, invariable, género, a lo social y cultural, por tanto cambia de un momento histórico a otro, de una cultura a otra, y produce jerarquías. Dijimos que a partir de la revolución industrial y en cambio el traslado de las zonas urbanas, y eso genera por primera vez, sobre todo en Europa, el hemisferio norte y el futuro occidental, la familia nuclear y la división en lo que después llamamos la normativa de género tradicional, adjudicando roles, espacios, ámbitos áreas de poder, manejo del dinero y demás. Y que ya era una distribución desigual, estamos hablando de siglo y medio, 2 siglos atrás, pero con un rol para las mujeres valioso socialmente, aunque desigual, que empieza a cuestionarse y a modificarse con estos 4 acontecimientos. Las escuelas públicas, las tecnologías aplicadas a los domésticos, los electrodomésticos, los anticonceptivos hormonales y la experiencia en las guerras mundiales en Europa. A partir de ahí trabajamos sobre el concepto del techo de cristal, esta cuestión que es uno de los aspectos donde es más clara la desigualdad para el acceso, sobre todo a los cargos jerárquicos y los rasgos culturales que sostienen el techo de cristal, la responsabilidad doméstica, el nivel de exigencia, estereotipos sociales y la autopercepción. Y en relación con un ejemplo de conductas masculinas, porque también la idea es ver cómo a los varones nos afecta esta desigualdad de género. O sea, sabemos que hay una desigualdad, sabemos que es en beneficio de los varones, pero pagamos un costo muy alto. Entonces ahí estuvimos revisando la conducta de la temeridad, los comportamientos temerarios propios de la adolescencia, que están relacionados con las exigencias y los atributos de los varones, la valentía, la fuerza, la capacidad física, soportarlo todo, y que se ve muy claramente en la adolescencia con la exposición a riesgo, daño. Vimos algunos ejemplos como las peleas o las picadas, el consumo excesivo de alcohol y drogas y demás. Todas características que son mucho más comunes en varones que en mujeres en la adolescencia y que están asociadas con esto de poder mostrar esa hombría o esa virilidad que se exige a nivel social. Y en ambos ejemplos que vimos, el aspecto laboral, el techo de cristal para la subjetividad femenina y la temeridad en la adolescencia para los varones, veíamos que las posibilidades siempre tenían una cuota, un riesgo de malestar. Decíamos, la mujer, la clasificación que daba esta autora, tradicionales, transicionales e innovadoras, eran 3 opciones que en las 3 había cierta exposición a un posible malestar. Las tradicionales, que se quedaban en el hogar y demás, se exponían a llegar a un momento de su vida de sentirse inútiles, vacías, que hay diagnósticos clínicos incluso sobre el síndrome del nido vacío, la crisis de la mitad de la vida y demás, depresión y demás. Las mujeres transicionales, que son las que salen al ámbito laboral pero siguen a cargo de lo doméstico, entonces la doble exigencia física de un trabajo de muchas horas y la doble exigencia emocional para adaptarse al modo de vinculación, que aprendieron el cálido del hogar pero también el frío y distante de lo laboral que no aprendieron en la crianza, que es más una exigencia de los varones. Esa adaptación a los 2 modos de vinculación dijimos que era también muy estresante. Y las transicionales son justamente las que encuentran ese límite del techo de cristal. Y las innovadoras, que serían las que pueden atravesar el límite,
pero que se exponían, primero que tenían que postergar o renunciar a la pareja o a la maternidad, y en ese caso también eran criticadas de solteronas o de madre añosa si decidían tener hijos a más edad, o si tenían hijos pero dedicarse a la vida profesional, madres abandónicas, bueno, toda una serie de juicios que no se aplican socialmente a los varones. Y en los varones había dos opciones: o exponerse al daño físico o exponerse al daño psicológico y emocional, porque el que no se exponía para demostrar la hombría al daño físico lo pagaba con la crítica de maricón, cagón, poco hombre, fracasado y demás. Entonces, son dos aspectos nada más que tomamos de ejemplo, como para empezar a ver cómo nos afecta esta normativa o esta exigencia de género, que además de ser desigual, afecta a la salud mental y física de todas las personas. Y hoy quería trabajar sobre un aspecto más vinculado a la sexualidad y finalizar este power con el último tema del apunte, que es la violencia de género. La responsabilidad sexual. Este es un resumen de un texto que escribieron Master y Johnson, William Master y Virginia Johnson, la pareja de sexólogos de Estados Unidos, década del 50, 60, 70. Hablan de responsabilidad sexual no en relación a el cuidado de las infecciones o el embarazo, sino más en relación con quién era responsable de lo que ocurría en las relaciones sexuales. Se planteaban ellos. ¿Está? Y que claramente en la primera mitad del siglo XX eran los varones, porque eran éramos los que estábamos invitados a experimentar, y las mujeres todo lo contrario, tenían que no tener experiencia, y por ende lo que pasaba adelante, y lo que pasaba en la noche de bodas y lo que pasaba en la alcoba del matrimonio heterosexual era responsabilidad 100% de los varones. La mujer no tenía ninguna responsabilidad. Eso lo voy a explicar un poco más en detalle y cómo eso va a cambiar. Pero también me interesa trabajar sobre este concepto que ofrecen Master y Johnson, el doble código sexual. El doble código en comunicación se refiere a un doble mensaje, ¿está? Básicamente porque hay dos grandes códigos, que es lo verbal y lo no verbal. Entonces el doble código tiene que ver con decir una cosa con palabras, pero decir exactamente lo opuesto o expresar exactamente lo opuesto desde lo no verbal. ¿Se entiende? Vieron que a veces cuando hay alguien que está nervioso y para que se tranquilice le decimos tranquilo, y lo ponemos nervioso. Palabras le pedimos tranquilidad, pero yo siempre les explico eso a los entrenadores de fútbol cuando hago psicología deportiva, que hacen eso, están al costado de la cancha y gritan tranquilo y transmiten más nerviosismo, porque cuando hay una contradicción entre lo que digo con palabras y lo que digo a nivel no verbal, tiene mucho más peso lo no verbal, siempre. ¿Está? O al revés, cuando quiero transmitir aliento, a veces hay entrenadores que todo lo contrario, quieren alentar y dicen vamos chicos, pongan huevo. Lejos de generar un aliento, es un bajón ese entrenador, puede ser aliento. El doble código sexual entonces tiene que ver con algo parecido, pero vinculado a las cuestiones de género. ¿Está? Se refiere a tener discursos e ideas evolucionados, igualitarios, hasta feministas podríamos decir, pero conductas y comportamientos tradicionales, conservadores, anticuados y machistas en muchos casos. ¿Vieron esos varones que dicen no, en mi casa las cosas son equitativas, porque yo siempre le ayudo a mi señora con las tareas domésticas? Si estoy diciendo que le ayudo, ¿qué estoy diciendo? Que es de ella. Claro. Ojo, muchas mujeres dicen mi marido es un divino porque me ayuda con la crianza. Lavame los platos.
lávame. Claro, es lavarme los platos, ahí está. Claro, hay un montón de ejemplos. Yo siempre, a ver, hay mujeres que dicen yo soy independiente, soy autónoma, profesional, trabajo, gano mi dinero, a mí nadie me va a mantener. Pero la primera cita que me pase a buscar, que pague todo y que me lleve a mi casa, es el hombre. ¿O no? El hombre paga la primera cita. Y ahí también hay un doble código. Claro, ¿Se entiende? contradictorio. Los varones que dicen yo quiero una mina que vaya al frente, que vaya a los bifes, no quiero estar ahí dando vueltas, que me perique, no quiero estar 2 meses para tocar una teta. Perdón, Andrea. Andrea ahí. Pero cuando la mujer va al frente y avanza, el varón no le gusta a esa mujer o no la elige para la relación comprometida. Porque es una loca. Porque es una loca. Fácil. Es una fácil. ¿Se entiende? Tenemos 1000 ejemplos de este doble código sexual. Y es importante porque ahí se filtran famosos micromachismos. ¿Está? Estos comportamientos que siguen siendo machistas y desiguales, pero que pasan más inadvertidos porque desde el discurso son personas que aparentemente muestran cierta evolución. Y es independiente del género. No es que los varones somos los que tenemos el doble código, varones, mujeres. Es más, una vez tenía una pareja de pacientes mujeres lesbianas que estábamos trabajando con el deseo sexual de una de ellas y con ejercicios para que vayan de a poco y demás. Y me acuerdo que una de ellas estaba enojada porque creo que fue una noche de Navidad por ahí. Una tomó la iniciativa 15 minutos antes de que la pasen a buscar para la cena. Unas estaban listas, así muy bonitas, y una la avanzó a la otra y la otra la frenó y le dijo: no, para, que ya nos vienen a buscar. No empecemos algo que no vamos a terminar, le dijo. Pero es un discurso súper hetero patriarcal. ¿Quién dice que un encuentro sexual es algo que tiene un inicio, un desarrollo y un fin? No les gustó porque 2 mujeres lesbianas feministas no les gustó que le dijera esto, pero sí, está bien, es verdad. O sea, podríamos haber chapado, ferneleado 10 minutos, nos íbamos a hacer y después volvíamos y seguíamos. ¿Se entiende? Entonces esto del doble código es... Adelante. Es bien transversal. Y es lo que más tenemos que estar atentos porque hoy ya hay mucha información sobre la desigualdad. Entonces tenemos mucha claridad en las ideas y en los discursos, pero nos salen conductas que van en contra de esos discursos. Y digo nos salen porque sí, pero me tengo que eso estar es mirando propio, todo el tiempo. Claro, porque es propio, digamos, De años. claro, de siempre... Sí. de estar bajo esa conducta o sobre ese vocabulario, no sé. Y por eso la sexosofía, con lo que tanto les rompí la paciencia al principio de año, ¿está? Esto de mirarnos permanentemente y de reconocer también las limitaciones. ¿Está? Sí. ¿Se entiende este concepto? Entonces vamos a la responsabilidad sexual. De nuevo, si nos vamos casi un siglo atrás, se esperaba que el varón sea el experto sexual porque desde temprana edad es el que tiene la autorización para las escapadas sexuales, es el que debía iniciarse tempranamente y los padres, los tíos llevaban a los varones a iniciarse sexualmente con prostitutas. La autoestimulación en los varones hasta el día de hoy es vista con humor y como algo esperable. Sabemos más o menos que el 95% de los varones heteros también llegan a sus primeros encuentros sexuales teniendo mucho autoconocimiento porque habiéndose autoestimulado desde la pubertad. Y con las mujeres pasa solo con el 50%. El 50% de las mujeres llega a su primer encuentro sexual de pareja, coital o no, sin conocerse, porque no se permitió estimularse y demás, porque está mal visto, es más secreto. Y esto estamos hablando de la actualidad. Y esto viene, bueno, ya de esa época los sexólogos lo planteaban. Los varones teníamos que ser los que sabemos, los que teníamos el permiso de experimentar. Y decían estos autores, y el verdadero caballero no le exigía a su esposa más que para lo reproductivo. ¿Se entiende? Y la mujer, receptáculo seminal. No debía saber nada. Debía estar ahí, abierta de pierna, para que su marido haga lo suyo. No tenía sensaciones sexuales.
y el coito era una carga para la dama. ¿Está? Por eso el caballero no le exigía una frecuencia, solo para lo reproductivo. Y si pensamos un poco, 100 años atrás, por lo menos, esto tenía mucho sentido, porque si las mujeres no se conocían y los varones no conocían las necesidades femeninas, muy probablemente, es cierto eso de que la pasaban mal, porque tenían la idea de el dolor, la primera relación dolorosa, el sangrado para demostrar la virginidad y demás. Entonces, con miedo, con nervios y con desconocimiento de ambas partes, y era muy probable que muchas realmente la pasaran mal y confirmaban eso. ¿Se entiende? Pero aún si la pasaban bien, estaba mal que lo expresaran. Una mujer que disfrutaba no podía expresar que disfrutaba porque ¿cómo es eso? Que tiene deseo y que le gusta. Entonces esta es de las otras. ¿Se entiende? Entonces dicen estos autores, la responsabilidad sexual estaba 100% sobre los varones. El sexo, o el acto sexual, hasta la década del 50, por lo menos, era algo que el hombre le hacía a su mujer. ¿Se entiende? Lo hacía el hombre, la mujer no hacía nada. Y fíjense cuánto de esto está vigente. Las telenovelas que dicen, hazme el amor, le voy a hacer el amor. ¿Quién lo hace al amor? Y si escuchan adolescentes, es muy común en los varones, me la chapé, me la cogí, Me la hice. Hay mujeres que también lo dicen, pero es mucho menos frecuente. Y hasta aparecen comentarios de mujeres como esto de me cogió, me chapó. Sigue estando presente esto de que es el hombre el que lo hace. Y la exigencia de que tenemos que tomar la iniciativa. ¿Se entiende? Esto en la década del 50, a partir de los estudios de Kinsey en Estados Unidos, que demuestra con estadísticas de miles de mujeres que las mujeres sí tenían deseo y sí disfrutaban de la sexualidad, como que se produce un primer cambio. A partir de esto de che, paren, la mujer también desea, la mujer también disfruta, la mujer también tiene orgasmo. ¿Qué pasaba con la responsabilidad sexual ahí? A partir de demostrar que la mujer también tenía orgasmo y también tenía deseo. Esta responsabilidad históricamente sobre el varón, ¿qué pasaba? Y empieza a tener un poco más de mujer también. Es que el varón pierde un poco de poder. ¿Y qué eso? No, recae aún más sobre el varón. Porque el varón seguía siendo el que tenía el permiso para experimentar, la mujer no. Entonces ahora el varón era el responsable de darle placer a la mujer. Master y Johnson dicen, después de las investigaciones de Kinsey, la responsabilidad sexual es aún mayor sobre el varón. Es el varón el que tiene que darle placer, porque la mujer, pobrecita, no sabe nada. Entonces, si la mujer no tiene orgasmo, el varón no sabe hacer las cosas. Por eso, ellos decían que por ahí, después de los estudios de Kinsey, el sexo pasa a ser lo que el varón hace por la mujer. Y eso también está instalado en los discursos. Cuando vemos a una de mal humor y le decimos ahí va la Malco, a esta le hace falta un service, que se lo tiene que dar un hombre. ¿No? Esto década del 60 está muerto, ¿no? Ya lo cuestionaban en algunos sexólogos. Y sigue muy instalado esto de que los varones somos los que sabemos. Y fíjense cuando hay, hoy en redes sociales, cuando hay una pelea de famosos, una separación de famosos, ¿qué es lo primero que dice ella de él? Se separan los famosos. ¿Qué es la primera crítica de ella hacia él? No sé a dónde va. ¿Me No sé, dejó? la dejó, Me la dejó. pone en la cama. No era bueno en la cama, tenía pito chico. Estaba por decir eso. Lo pensé. Es ahí donde hay que pegar el varón. Lo saben muy bien las Tenía mujeres chiquito. porque parece que es toda nuestra responsabilidad. ¿Se entiende? Sigue esto recontra vigente. ¿Qué dice Master y Johnson en la década del 70? Dicen, el placer sexual, dicen, es una función del organismo tanto como respirar o como alimentarse. Entonces decían,
así como no podemos respirar por el otro ni alimentarnos por el otro, tampoco podemos ser responsables por el placer del otro. ¿Está? Ellos dicen, cada uno es responsable, en primer lugar, de conocerse, saber lo que le gusta y lo que no le gusta. Y para eso la autoestimulación en la pubertad, en la adolescencia, es fundamental. Si me conozco, en segundo lugar, soy responsable de comunicarlo porque el otro no tiene por qué adivinarlo. ¿Se entiende? Y recién en tercer lugar, soy responsable de colaborar con el placer de la pareja si es que la pareja me dice lo que necesita porque no tengo por qué saberlo. Eso proponían en la década del 70, hace 50 años. Entonces, no hay forma que alguien pueda darle placer a la pareja, dicen ellos. Yo les conté la vez pasada ese paciente mío de 50 y pico de años que cuando empezó a tener más control en el reflejo eyaculatorio, venía contento porque le había dado, según él, 3 orgasmos a su mujer. Yo le dije, no, vos no le diste nada. Ella tuvo 3 orgasmos con vos. Ella tiene esa capacidad. Vos solamente estiraste un poco más tu capacidad coital o tu control eyaculatorio. Pero también es algo muy frecuente con lo que cargamos los varones como responsabilidad. Y la mayoría de los pacientes que veo son varones heterosexuales que vienen con alguna dificultad reactiva, con alguna dificultad en el control eyaculatorio y en gran medida por la autoexigencia de tener que satisfacer a la pareja. Seguimos cargando con esa exigencia. Por eso Master y Johnson plantean que el sexo es algo que se hace uno con otro, uno con otra, uno con otro, está más allá del género. Hacen hincapié en la comunicación todo el tiempo. Yo siempre les cuento también otro de los primeros casos con los que trabajé en una pareja de 28 años. Los dos tenían 28 años, el varón y la chica. Él tenía una dificultad en el control eyaculatorio. Y siempre los primeros ejercicios son individuales. Ejercicios para el manejo de la ansiedad y para un reaprendizaje en el control eyaculatorio, porque muchas veces hay un mal aprendizaje en la adolescencia. Aprendemos rápidamente a buscar ese momento más placentero. Entonces los primeros ejercicios individuales él venía bien. Cuando empezamos los ejercicios de pareja, se traban, avanzaban, retrocedían, en momentos cito a la pareja, vienen los dos. Digo, están haciendo los ejercicios de pareja y él se queja y dice, no. Diciendo eso no. Y digo, ¿qué pasa que no hacen los ejercicios de pareja? Le pregunto a ella, lo tomo ustedes dos años, le pregunto a ella, ¿qué pasa? ¿Él toma la iniciativa? Sí, dice ella. Le digo, ¿y vos cómo tomas la iniciativa? Y dice, me acerco, le doy unos besos y le empiezo a tocar a ella. Puso una cara de asco. Entonces le digo, ¿y a vos te gusta que te busque así? No, dice, como diciendo, obvio, revolea los ojos así como él tenía los ojos así. Le digo, a ella no le gusta que la busques así. Y le miro a ella y le digo, y él se acaba de enterar que no te gusta. 3 años de novia. Comunicación. Es que seguimos, los varones creyendo que sabemos y no preguntamos, y las mujeres creyendo que tienen que saber y no comunican, que me descubran. ¿Se entiende? Cómo somos funcionales al malestar. ¿Está? Por eso ellos hacen hincapié en la comunicación permanentemente. La comunicación, sobre todo la comunicación verbal, antes, después, durante. ¿Se entiende a qué se refiere la responsabilidad sexual? Pasa que la comunicación también es bastante compleja, ¿no? Sí, O sea, tiene que ver en todo sentido, en todos los aspectos de la vida. ¿Cómo? Perdón. Claro, cada uno tiene divisiones, a lo mejor no se anima a comunicar, pensar que el otro se va a embolar. Sí, Me pasó absolutamente. Ahora, ¿por qué? Por lo que hablamos el primer día de clase, el tabú sobre el sexo. Y es entendible en las primeras relaciones sexuales, en el cortejo. 3 años de relación de 2 personas jóvenes. Pero no solo tabú con el sexo, creo que tabú con la vida propia de cada uno, ¿no? Y con el sexo peor. Me parece, Bien. Una cosa lleva a la otra. me parece que también por ahí cuando surgen esos problemas como surgen por parte de la pareja y como que no se investiga o no se busca una solución de Claro. y si por ahí ya la relación de nuevo más, bueno, motivo.
pero me parece que también eso, por la falta de información o por ahí informarse, más, por capaz de informarse más por internet a veces, pero por lo menos. Sí, exactamente. Y si viene un problema de comunicación, yo también esto lo planteo para que los varones veamos que también cargamos con muchas responsabilidades justamente por la desigualdad de género. Otro precio que pagamos porque, como les digo, cada vez tengo más varones en la consulta y menos mujeres. Y cada vez tengo más varones que son mandados por sus mujeres tipo ultimátum. Arregla esto o se va toda la mierda. De nuevo, como si fuera responsabilidad. Yo la primera sesión lo que aclaro es una dificultad sexual es un problema de la relación, de la pareja. Aunque uno por ahí lo experimente en primera persona, la falta de deseo, la dificultad erectiva, o la falta, la incapacidad para alcanzar un orgasmo, lo que sea, capaz que uno lo vive más en primera persona, pero es una dificultad de la pareja. ¿Está? Y pasan dos cosas. Muchos varones que cargan con esa responsabilidad y por la exigencia se deteriora peor el rendimiento sexual. Y muchas mujeres que cargan con cierta culpa, que también es un clásico. Viene un varón con dificultad erectiva y me dice, explícale a mi señora que ella me gusta y que me atrae, no es porque ella está convencida de que no me gusta, de que me gusta otra, de que... Y es real. O sea, en realidad cuando la dificultad erectiva justamente ocurre más que nada con parejas nuevas, cuando hay un interés. Tengo muchos varones jóvenes que cuando cogen con cualquiera por Tinder, se les para. Pero cuando conocen a la que les gusta, se inhiben. Porque no pueden defraudar en los primeros momentos sexuales. ¿Se entiende? Entonces, otra cuestión con la que a veces cargamos los varones no estoy diciendo que pobrecito los varones, digo para que veamos cómo estos beneficios de los que disfrutamos también tienen un costo alto. Entonces, cuando hablamos de normativa de género, tenemos que entender, como decíamos al principio, que es una cuestión histórico-social y que es cuestionable, y que es debatible y que es modificable. ¿Está? No es natural, no es biológico, es cultural y social. Y que uno de los elementos que más, en donde más se carga, es en las violencias de género. ¿Está? Que partiendo del concepto de género como una cuestión que produce desigualdades, en la mayoría de las sociedades del mundo que son machistas y patriarcales, porque quedan un par que son matriarcales, la violencia de género es de varones hacia mujeres y de varones hacia otras identidades. ¿Está? Tuviera una sociedad matriarcal, la violencia de género sería de las mujeres hacia los varones. En las sociedades patriarcales existe la violencia de mujeres hacia varones, pero no es violencia de género, porque es mucho menos frecuente, porque no hay una estructura que sostiene y convalida. Por eso tenemos lamentablemente el extremo de la violencia física, que son los femicidios. Tenemos uno cada día por medio, cada 30 y pico de horas, y homicidios de mujeres hacia varones tenemos 3 o 4 al año, y son bien publicados, porque es una cuestión más extraña. Entonces, dos cosas que tienen que quedar bien claras. Primero eso, la violencia de género va desde el sector que socialmente tiene más poder hacia los que tienen menos. ¿Está? Hay una autora incluso que se anima a decir que hay violencia de género de varones hacia otros varones. ¿Está? Cuando hay un sometimiento. Rita Segato estudió mucho la cuestión de los varones en las cárceles de Brasil, y ella propone que el sometimiento sexual de un varón a otro en la cárcel tiene que ver con esto, con una cuestión de género, porque está, esto entre mil comillas lo digo, rebajando a otro varón a ser su perra, a la condición de mujer. Un hombre rebajando a otro varón a ser su mujer. ¿Se entiende? Incluso hay una cuestión de castigo en esto, del sometimiento sexual de varones a otros varones en las cárceles. Entonces esta autora hasta se anima a decir que hay violencia de género de varones hacia otros varones. Pero bueno, es más complejo esa parte. Y lo otro que quiero que les quede ahí como claro, porque lo pueden revisar en algunos artículos, son los tipos de violencia. No hace falta ahondar en lo que es la violencia física, cualquier tipo de
de daño físico o de ataque físico que produzca, que deje lesiones. La violencia psicológica, que tiene más que ver con la humillación, con el insulto, con el maltrato. La violencia sexual, también acá hay mucha discusión al respecto, porque se le dice violencia sexual cuando hay cuando se involucra básicamente la genitalidad, por decirlo de alguna manera. Y de nuevo, Rita Segato cuestiona esto de que los abusos sexuales o las agresiones sexuales sean sexuales. Dice, no hay en el abusador sexual una cuestión de instinto que no puede contenerse y por eso somete. Hay una cuestión de poder, dice esta autora. La violencia económica, esto es quitarle el acceso al manejo del dinero para que dependa de él. Y obviamente esto siempre viene de la mano de la desigualdad en el acceso al trabajo. Porque si trabajamos los dos y tenemos ganancia los dos, más simple, pero cuando uno es el que sale a trabajar, gana el dinero y el otro es el que se queda en el hogar y no gana el dinero, se le puede manipular de esa manera. La violencia social, que tiene que ver con buscar aislar, quitarle vínculo con las amigas, con los amigos, con la familia, justamente para buscar el sometimiento. La violencia simbólica, que es la que se ve más en los medios de comunicación, en las publicidades. Se están cuidando mucho las publicidades, están ahí revisando y demás, pero hay unas clásicas todavía, como las de Intermúsculo, que siempre sean productos de limpieza apuntados a las mujeres. Y el Intermúsculo es bien concreto porque encima es un varón que le dice a la mujer cómo tiene que limpiar. O las de Axe, me acuerdo de las del desodorante Axe, había una que era el torso de un varón y marcarles el camino hacia la práctica del sexo oral, y encima como si una mujer que va a practicar sexo oral no supiera qué es lo que tiene que chupar, ¿no? Pero bueno, hay un montón de publicidades que muestran esta violencia simbólica. La violencia laboral, que ya la vimos básicamente con el techo de cristal y esas desigualdades. La violencia vicaria, que tiene que ver cuando se utiliza un tercero para amenazar, generalmente los hijos. Te vas y te los quito, te vas y les hago un daño. A veces también se usa a otros familiares, o sea, te vas, me denuncias y tu mamá es la amenaza a través de terceros, un daño a un tercero. Y la patrimonial, que vinculada con lo económico, con los bienes. Yo me quedo con todo porque lo compré yo. ¿Se entiende? Seguramente en alguno de los textos que les propongo analizar, la idea es que vean qué tipos de... son artículos periodísticos que cronican algún suceso, bueno, qué tipos de violencia aparecieron en ese hecho, en ese suceso y por qué ven ese tipo de violencia y demás. ¿Está? La vicaria tiene que ver, profe, necesariamente con un tercero, con una persona. Sí. Poner a una persona, digamos, como... ¿Cómo sería? ¿Cómo sería si no una persona? ¿Te mata un perro? No, porque... No, la duda era si era siempre las amenazas eran o el control o era Sí, de otra persona. Es mantener el control a través de amenazas indirectas. ¿Está? Porque por ahí hay mujeres que tienen la capacidad de decir, ya está, corté acá, puse el límite, me voy. Entonces hay que buscar otra forma. Claro, veces... por ejemplo, si alguien, no sé, viraliza fotos, eso ya sería fotos, digamos, de lo que sea, eso sería violencia sexual. Claro, Bien. estaría dentro de... Sí. Y, profe, por ejemplo, cuando una pareja restringe el círculo de relaciones, no le habilita a la pareja. Es la social. Es eso, sí. Claro, esa es la que se parece como social. O el mismo hecho de controlarle el celular, los mensajes, para decir, no, con este no te hablas más, te lo bloqueas. Y todo lo que sea restringir el acceso a un entorno social para restringir la autonomía e independencia. Bueno, acá hay una serie de formas de violencia. Y dentro de lo que es la violencia sexual, de nuevo, ahí está la cuestión de si
si es de tipo sexual o de poder, porque bueno, Rita Segato plantea esto de que es más una cuestión de poder, es una cuestión de ejercer el poder sobre el otro, no hay un impulso sexual que la persona no puede controlar. ¿Está? Bueno, eso después lo ven más tranquilo en la punta. Salud. Pasa que sí, no siempre el violador tiene un problema de que no puede contenerse. No siempre, digamos. Y desde la mirada sexológica pensamos que casi no hay una cuestión de adicción al sexo, por ejemplo. Sí hay cuestiones más compulsivas en cuanto a la sexualidad, pero esta autora, justamente que investiga es antropóloga y ha investigado en Brasil, sobre todo los presos por violación, ella propone que tiene más que ver con una cuestión de agresión, incluso de castigo. De castigo a la mujer, ¿tá? Ni hablar a la mujer que por eso después esta doble victimización. Eso para que legalmente conozca lo que dice esta escritora, está bueno porque como que el juez puede individuar en ese caso y en todo caso agravar una pena por algún hecho Hay una discusión que está planteada en ese entorno en donde Rita Segato a Zaffaroni le plantea esto de como formado en el sistema judicial y demás, pero desde la mirada patriarcal del varón no tiene en cuenta esto y esto y esto. Es muy compleja, les tiro por si lo quieren buscar y demás, pero es interesante. Nadie se busca un artículo de eso para... Y no dice un artículo de Rita Segato. ¿Ah? No dice si hubo sentencia en eso, ¿no? No, que no se trata de un hecho en sí. Se trata de una argumentación teórica que hace Rita Segato a partir de un desarrollo teórico de Zaffaroni respecto de... Podría buscarlo y podría ser uno de los textos originales. Sí, pero Zaffaroni está convencido o lo plantea como delito sexual o de índole sexual, porque así está puesto en el Código Penal, entiendo yo. Y Rita Segato dice, no es de índole sexual. ¿Está? Tiene que ver con una cuestión de poder, tiene que ver con una cuestión de sometimiento. En donde la persona quiere sentar o demostrar una cuestión de poder sobre el otro, una cuestión de dominio y de sometimiento, ¿tá? Más que una cuestión de orden sexual. Pero bueno, de nuevo, es complejo, no quiero entrar porque nos vamos a super colgar. Bueno, ahí terminó la unidad 4. ¿Dudas, comentarios, inquietudes respecto de esto?